Bueno, muchas gracias Felipe, muchas gracias Yoli, Rosa María por compartir esta bella mesa, esta urgente mesa. Bueno, vivimos en una crisis de civilización. Este es el problema de nuestro tiempo. Una civilización que se acerca a un franco colapso, que araña sus límites. Todavía siento o estoy seguro de que no hemos hecho conciencia del problema en el que estamos metidos como seres humanos por haber construido un orden de civilización que no entiende las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra. Vivimos en un momento histórico en donde se anuncia la posibilidad de que podamos entrar en un franco proceso de autoextinción. Y no es una alarma hecha por apocalípticos, es una alarma hecha por científicos. Lo que dijo el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático es realmente preocupante. Dice que en el 2050, donde no empecemos a disminuir las emisiones globales de cambio antropocéntrico en el 2025, o sea, a la vuelta de 3 años menos, estaremos ya en un proceso que, de no cambiar, podríamos llegar al 2050 a volver el planeta inhabitable. Esto es lo que se dice y es una cosa desesperante el hecho de entender que en los grandes recintos mundiales, ahora en la COP27, siguen tratando de resolver los problemas con la misma forma de pensamiento que nos trajo a estos problemas. No es un problema menor, no es un problema de la naturaleza, no es un problema de recursos naturales, como gusta llamarlo el capitalismo. Es un problema profundo. Es un problema que atañe a raíces muy antiguas, que tienen que ver con una herencia colonial, que tienen que ver con una forma de comprender todo lo que existe y que en nuestro tiempo nosotros hoy llamamos modernidad. Pero tendríamos que irnos hasta mucho más atrás a entender estos orígenes en el pensamiento metafísico, por allá con Sócrates y con Platón, este mundo que dividió, que hizo una escisión, el mundo en dos, un mundo que era el mundo sensible y otro mundo que era el mundo de la razón. Y que ese mundo que estaba ahí, que era el mundo sensible, el suprasensible, así lo llamaba Platón, en la modernidad con Descartes empezó a llamarse la res extensa, la res cogitans, que sería el pensamiento y la naturaleza de todo lo que existe en el mundo, pero percibido como si fuera una cosa, como si fuera un objeto, como si fuera algo que está ahí, como si existiéramos los seres humanos y además la naturaleza, como si estuviéramos escindidos en dos mundos, como si estuviéramos en un reino dentro de otro reino, como decía Baruch Spinoza. Y ahí comienza una epopeya civilizatoria regida por un destino científico técnico que buscó dominar la naturaleza. Esa naturaleza, esa res extensa, ese objeto que había puesto como recursos, como mercancías, y que poco a poco esas cosas, esos objetos del mundo fueron vistos como algo que podíamos controlar, que podíamos manipular, que podíamos sojuzgar, que podíamos poner a nuestro antojo. Ahí, para nosotros, para una sola de las especies que habitan en la Tierra, pero no solamente para una especie, sino también para algunas de las personas que son parte de esa especie, porque no es para todos ni para todas, es solo para algunos. Y esta civilización entonces se fue resolviendo en un despliegue tecnológico, en un despliegue, en una voluntad de dominación que terminó socavando
la tierra, la naturaleza, que terminó generando contaminación, que terminó generando cambio global de la biosfera planetaria, que terminó saqueando hasta el último suspiro de la vida a través del saqueo de la minería, de las fuentes fósiles, que es la misma vida depositada durante millones de años y que yace en minerales, en fuentes de carbón, etcétera, y que se extraen para ser convertidas en energía que en tan solo un par de años, esto realmente es algo que es muy, muy corto, 150 años pensando, digamos, desde que se están usando las fuentes fósiles en términos de nuestra estancia terrestre, no es nada. Y es absolutamente un segundo a la escala del cosmos y de las constelaciones. Y ahí este problema ambiental, que es gravísimo, el problema es que ha venido encontrando un discurso que le sirve de soporte para seguirse manteniendo, que es el discurso del desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable, que no hace parte de la solución, sino que hace parte del problema. Porque lo que toca sostener es el desarrollo, lo que toca sostener es el crecimiento económico, que es lo que se discute en las discusiones internacionales y ahora tratando de hacer una supuesta transición energética que en realidad es un canto de sirenas, porque en realidad estas fuentes fósiles dependen de combustibles, esas fuentes renovables dependen de combustibles fósiles, dependen de minería, dependen de extracción, o sea que al final todo nos lleva a un estado aún peor. Y uno de los grandes problemas entonces reside por la manera como nosotros nos entendemos en el cosmos, y de seguir entendiendo la naturaleza como si fuera ahí, como si estuviera un objeto, como si fuera un recurso. Entonces se vuelve el gran problema de nuestro tiempo, una pregunta fundamental, que es la pregunta por el habitar. Porque hoy no habitamos la Tierra, hoy la ocupamos. Habitar es siempre coexistir, habitar es siempre estar con lo otro que nos habita, con eso que somos. No son recursos, no son objetos, no son mercancías. Nosotros vivimos entre otros cuerpos. Y ahí quiero partir entonces de esta urgencia, de esta necesidad de construir en todos los procesos, pero en los procesos del aprendizaje y de la educación, es urgente, inaplazable, impostergable, hacer una transformación completa, no solamente de los contenidos del aprendizaje, sino también de las maneras y de los sentidos mismos de cómo nosotros estamos enseñando y aprendiendo y entendiendo lo que es el mundo. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo los niños, las niñas, tienen esta capacidad impresionante de hacerse las preguntas correctas, de entender la complejidad, ya que estamos en un congreso de complejidad, de comprender la complejidad del mundo a través de su cuerpo y de su intuición. Y solo falta que los metamos en unas escuelas y en las escuelas se les arruina su pensamiento. Hace poco lo pensé de una manera tan impresionante cuando estábamos con unos niños y estábamos haciendo un ejercicio con unos estudiantes del doctorado en Comalcalco, en Tabasco, recuerdo bien, y los niños entendían todo el ciclo del cacao y lo sabían todo. Llegó un momento en el que les preguntamos, ¿y por dónde respiran el cacao? Y un niño levantó la mano y dijo, por unas ventanitas que tienen las hojas. Fíjense lo que estaba diciendo, estaban hablando, es un descubrimiento. Y yo decía, por Dios, que no entre a la escuela porque lo van a arruinar. Y lo van a meter en este mundo en donde los meten en cajoncitos y donde es el mundo cartesiano y donde es este mundo de la modernidad que nos separa. Decía el poeta Hölderlin, ojalá no hubiera ido nunca a vuestras escuelas, porque fue en ellas en donde aprendí a diferenciarme de todo aquello que es el mundo. Fue en ellos donde aprendí a diferenciarme, a desconectarme. Las escuelas, lamentablemente, hoy son los espacios de la desconexión.
No son los lugares donde llegamos a aprender la relación con el mundo, a sentirnos pertenecientes a la vida. No son los lugares en donde nos sentimos tierra, en donde nos sentimos cuerpos, en donde aprendemos el sentido más maravilloso del ser humano, que es la palabra misma, que es humus. Ser humano es ser humus. Y humano significa ser perteneciente al humus, así como se dice siberiano, que pertenece a Siberia. Humano significa ser pertenecientes al humus, a la humedad. Comprensión hermosa que hoy desentendemos. ¿Cómo podemos aprender acaso ser humus de la tierra, ser composiciones de la tierra, ser cuerpos que se entrelazan con otros cuerpos? ¿Cómo entendernos en las complejidades del cosmos y no como sujetos cognoscentes que dominamos objetos cognoscibles? Es ahí el gran problema de esta civilización, el gran problema de una desafección con la tierra, porque la consideramos como objetos inertes, sin alma, que no son capaces de hablarnos, que no tienen una lengua. Es la tierra misma la que nos grita y nosotros somos incapaces de escucharla. De ahí siento que una de las cosas que son inaplazables sería pasar entonces a unos procesos en donde tendríamos no solamente que hacer una educación ambiental como los pobres maestros que les ponen la tarea dentro de muchas más y al final pues pone el papelito en su lugar y ponen a un planeta con un termómetro en la boca, porque no, el problema es un problema mucho mayor, es un problema de afecto, es un problema de sensibilidad. De ahí, recientemente, en el 2020, publicamos un libro junto con Ingrid Toro que se llama Afectividad Ambiental, Sensibilidad, Empatía y Estéticas del Habitar, en donde precisamente tratamos de hacer una discusión sobre este tema, pero poniendo la sensibilidad, los afectos, la empatía en primera escena. Les decía yo que con Platón se abrió esta primera separación en donde se hizo una división en donde había una razón por un lado y el cuerpo por lo demás, ¿no? Y la razón tenía que dominar al cuerpo y el mundo de las ideas era ese mundo que podía dominar entonces la naturaleza, por lo menos en la modernidad. Y es una idea muy rara. ¿No piensan que es una idea muy rara esta idea de que nosotros pensamos que luego existimos, como decía Descartes, y que hace estas divisiones entre la cabeza, como si estuviera el pensamiento en la bóveda craneana, y el resto del cuerpo? Creo que hay que romper esos dualismos. Ese es uno de los dualismos fundamentales que toca romper para entender que nosotros pensamos porque sentimos. Sentimos porque tenemos un cuerpo que también la mente no está en la bóveda craneana, sino que es muy descarada y se mezcla en el mundo con otros. Y que el cuerpo en su conjunto y su dimensión afectiva y su dimensión sensible, en esta crisis de civilización, en este colapso civilizatorio, siento que es una de las cosas que nosotros tenemos que poner en primera escena. Pensar el cuidado de la vida a partir del cuerpo. Indagando por algo que decía Baruch Spinoza, preguntaba, ¿qué es aquello que puede el cuerpo? ¿Qué puede el cuerpo? La pregunta, ¿de qué somos capaces? ¿Cuál es su poder? Para responder esta pregunta, necesitaríamos primero entender que la naturaleza no es un afuera, no es una exterioridad, que nosotros somos naturaleza, que no hay nada que no lo sea,
y más bien entendernos a nosotros mismos y todo lo que existe en el mundo como un enmarañamiento. Estamos enredados, estamos en un nudo de multiplicidades, tocándonos en nuestras trayectorias vitales. Y ya en esta manera no hay una forma de decir dónde empieza lo humano ni dónde empieza la naturaleza, porque todos somos habitantes en esta gran trama en donde estos cuerpos que somos se encuentran con otros cuerpos de una manera que no podemos ni siquiera imaginar, que no podemos discernir, en donde ni siquiera podemos decir, aquí hay un yo. Ese yo que está limitado supuestamente por el límite de nuestra piel. Dicen los budistas que es una profunda ilusión, pero vale la pena que hagamos el ejercicio. Imagínense ustedes los cuerpos que habitan en sus cuerpos, como microbios, como bacterias, como protozoarios, como ácaros, como hongos. ¿Acaso esos seres, esos cuerpos, son su yo? ¿Esos cuerpos me pertenecen? Esos cuerpos que son la piel, esos microbios que ahorita están en la piel, ¿son acaso mi yo? ¿Acaso qué es el yo? Si es que mis células ya cambiaron completamente, ya son humus, estamos vivos y parte de mi yo, de ese yo unitario ya muerto y ya está en relaciones profundas, dando vueltas en ritmos de movimiento. Piensen en el agua que está en su cuerpo, 70% agua. ¿Esa agua acaso es su yo? Está prestada temporalmente, constituye sus tejidos, constituye sus órganos, está en su sangre, pero en un ratito van a ir a orinarla, como la canción de los toreros muertos, y esa orina va a seguir dando vueltas por rumbos de movimientos y se va a precipitar y probablemente se va a volver después otra vez océano y después nube, pero esa agua ha estado dando vueltas durante muchos tiempos, se hizo parte de dinosaurios, e hizo parte de todos los seres de la tierra, pero esa agua ni siquiera que es parte de ustedes, ni siquiera es un agua que sea terrestre, es agua extraterrestre, vino por cometas hace millones de años, entonces somos un poco extraterrestres. Decía Carl Sagan que somos polvo de estrellas, nuestros huesos, nuestros sedimentos, todo esto está hecho de la totalidad del universo. ¿Acaso nosotros dónde podemos poner el dedo y decir, acá está el yo y aquí comienza lo demás? Estamos enredados, estamos mezclados, estamos en una maraña de encuentros en donde los encuentros a su vez se encuentran con otros que a su vez se encuentran con otros. Piensen ustedes cuando prueban el alimento, el maravilloso desayuno que tomaron esta mañana, seguramente. Y piensen ustedes ese desayuno de dónde vino, cuáles fueron los encuentros que fueron necesarios para que ese alimento estuviera ahora en su boca y ahora en su yo. Y más tarde en sus excrementos y en el humus y en la tierra. Piensen ustedes todo lo que tuvo que ocurrir. Piensen los encuentros del agua, de la semilla. Piensen ustedes en los encuentros de la atmósfera. Piensen ustedes en el trabajo de las personas que lo hicieron posible. Pero ustedes también son el flujo de encuentros de sus familias, de sus amistades, de un encuentro fundamental que es el encuentro de un espermatozoide con un óvulo. Y todos esos encuentros de alguna manera van confabulando y se van encontrando para que ocurriera ese mágico momento en el que esos encuentros maravillosos de la tierra que se vuelven alimento, tocan mi lengua y me gusta y nos encontramos y nos volvemos nuestro yo y nos volvemos cuerpos entre otros cuerpos que vamos a seguir nuestras cadenas de movimientos. ¿Qué es esta locura de andar pensando que nosotros somos sujetos separados de la tierra? ¿Qué es esa idea extraña de ponernos en una posición privilegiada, en una posición de superioridad, en donde vamos a dominar a otros a través de nuestra potencia tecnológica? Sin embargo, esto que yo les estoy diciendo es muy difícil que pueda hacerse a través de un enjuiciamiento racional.
Puede que esto que estoy diciendo les haga sentido y aún así no despierta un afecto. Porque esto que les estoy diciendo es algo que precisa el descubrimiento. No es algo que te lo digan, no es algo que te lo diga la ciencia, que te lo digan las matemáticas, aunque te lo puede decir las matemáticas y te lo puede decir la ciencia, te lo puede decir todo. Claro que todo, pero necesitas tener herramientas para descubrir el hecho de sentirnos pertenecientes a la tierra. Y para eso necesitamos el contacto. Necesitamos entrar en contacto con los seres del mundo cuando nos hacemos conscientes de esa manzana que toca mi lengua y este vínculo de los encuentros para entendernos como cuerpos, como cuerpos corporizándonos, como cuerpos entre otros cuerpos, como personas, como entes que estamos permanentemente sensiblemente encontrándonos con otros seres sensibles. ¿Qué es lo ambiental? No es nada más sino esta zona de enmarañamientos del encuentro entre los seres sensibles de la Tierra. Seres que nos encontramos y nos desencontramos, que nos enredamos y nos desenredamos y vamos siguiendo los flujos de movimiento. Y en este sentido vuelvo a la pregunta, ¿de qué es capaz el cuerpo entonces? ¿De qué somos capaces cuando nos reconocemos como cuerpos entre otros cuerpos? Esta es una pregunta que le habla al poder, pero no a este poder que conocemos, sino al poder del cuerpo, al poder de encontrarnos en encuentros alegres con otros para entender cómo poder habitar en una tierra que hoy, les decía, ocupamos. Estoy pensando en cómo crear una ética del cuidado que surge de esta ontología del interser, de esta forma de entender todo lo que hay como interseres. Las cosas no son, sino que interson, decía Thich Nhat Hanh, el más gran maestro budista. Las cosas interson, porque fíjense lo que les acabo de decir, no hay un yo, no hay un ser en sí mismo, todo está condicionado en relaciones misteriosas, enigmáticas. Y que todo el tiempo en estos encuentros estamos además siendo depositados de los afectos de otros cuerpos, del lugar, depositamos en nuestros cuerpos las emociones, la empatía y sentimos lo que el lugar nos dice. Cuando decimos este lugar tiene una bella energía, de alguna manera estamos diciendo en el habla el eco de un lugar que me acoge y estoy acogiendo la sensibilidad y el afecto del espacio que está en este momento sedimentándose en mis plexos nerviosos, en mi sistema nervioso central y digo que me siento bien. Pero también cuando me siento mal, también estoy depositando esas energías, esas sensibilidades del lugar en esta cantidad de encuentros. Y eso es lo que en este libro nosotros llamamos una empatía ambiental. Esa capacidad de los cuerpos de poder no sentir lo que otros sienten, sino de poder ser afectados por el encuentro con el otro. El problema del capitalismo contemporáneo, de los sistemas educativos modernos, es que nos impiden tener esta empatía. Nos desconectan, nos anestesian, nos impiden tener esa sensibilidad y entonces el humano pierde poder y ya no podemos tener esta capacidad sensible de entendernos con otro cuerpo, ya no tenemos contagio empático y por el contrario podemos pensar que la tierra es un recurso, que la tierra es un objeto, que es una mercancía. Yo creo que sin esta afectividad ambiental y sin esta empatía ambiental no podemos explorar, y esta es una de las grandes tareas del trabajo ético de nuestros tiempos, cómo crear esos dispositivos para poder aprender cómo encontrar ese buen arte, porque es un arte, es entonarnos con los otros cuerpos, como en la música, es sintonizarnos, encontrar un buen ritmo, acoplarnos con la tierra, entrar en este vínculo. Si estamos implicados, entrelazados, tenemos que ir viendo cómo nuestras composiciones son compatibles con otras composiciones, y para esto no hay otra manera que volver a aprender a escuchar la lengua de la tierra. La sabiduría, ¿cómo hacer esto? Escuchando la tierra, siguiendo su ritmo, sus pliegues, explorando nuestra sensibilidad,
nuestro olfato, nuestros sentidos, esa empatía ambiental que nos la quitaron en las escuelas, pero nos la quitaron en la cultura en general. Y quitamos la posibilidad de volver a conectar con la tierra. ¿Cómo volver a hacer que esos espacios no sean los espacios de la desconexión? ¿Sí? Que nuestros lugares, estas comunidades de aprendizaje, sean los lugares de la reconexión. Que nos creen estos dispositivos dispositivos para que nos faciliten estos descubrimientos. Un descubrimiento de sentirnos entrelazados. Y yo creo que esto es una tarea fundamental no solamente de una educación ambiental, sino de una ambientalización de todos los contenidos del aprendizaje y de la cultura. De lo contrario, estoy seguro que no vamos a ser capaces de superar esta disyuntiva civilizatoria en la que estamos. Pues, muchas gracias.